Leemos dos salmos, el Salmo 119 y el Salmo 27. Así que vamos a empezar. Levantemos nuestras manos, amados Sahim. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, nuestro Señor Yahweh, Rey del universo, que nos has apartado, Abacadosh, en este día para guardar tu Shabbat. Te damos gracias, bendito Elohim de Israel, por habernos escogido, siendo indignos, bendito Yahshua HaMashiach, pero por tu gran amor y tu inmensa compasión, nos has apartado, nos has rescatado y hoy estamos aquí para exaltarte, para escuchar tu palabra. Padre eterno, seas tú quien ministre por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Sean atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios echados fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Te pedimos por la vida de tu siervo, nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Celorio, bendícelo, guárdalo, bendice a todos los Roim, bendice a los Akenim, bendice a sus familias, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas de la Quejilá Gozo y Paz, local y mundial. Padre eterno, háblanos por medio de tu palabra, no queremos oír palabra de hombre, queremos ser exhortados, edificados y consolados, y que todo lo que oigamos, escuchemos, lo llevemos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora sí, con este mismo gozo, vamos a decir el Shema Israel. Recuerden, Shema Israel está en Deuteronomio 6, versos del 4 al 9, para todos los nuevecitos. Vamos a decirlo. Nos cubrimos los ojos como una señal de que no queremos saber nada del mundo. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Beahavta Yahweh Eloheja, bechol levaveja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. Escucha a Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen. Aleluya, bendito es el Abacadosh. Vayan abriendo su Biblia en el Salmo 119. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, todos los Shabbat leemos el Salmo 119. Ahora, como estamos en el periodo del último mes hasta los 10 días que son para llegar a Yom Kippur, leemos también el Salmo 27. Estos 40 días se les conoce como 40 días de arrepentimiento. Son muy importantes porque hoy vamos a aprender un poquito acerca de los jueces, y Yahweh es juez, así que es muy importante estar bien a cuentas con él. Abran su Biblia, ya lo tienen, en el Salmo 119. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a gozarnos. ¿Estás contento? Sí, estás gozoso, gozosa, hermana. Aleluya, bendito es el Abacadosh. Bueno, vamos a empezar. Salmo 119, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu compasión concédeme tu Torá. Versos 33 al 35. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, y la cumpliré de todo corazón. Con el corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 44. Atención, atención. Guardaré tu Torá siempre, siempre, no a veces, siempre, para siempre y eternamente. Verso 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torá. Versos 60 y 61. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu palabra. ¿De tu Torá? Tu palabra. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versos 70 al 72. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu Torá me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la Torá de tu boca que millares de oro y plata. Verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Verso 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torá. Verso 92. Si tu Torá no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu Torá, todo el día es ella mi meditación. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torá. Verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torá. Verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu Torá. Verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá la verdad. Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen,
se alejaron de tu Torá. Verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Verso 163. La mentira aborrezco y abomino, tu Torá amo, y con gozo y con ánimo. El verso 165. Mucha shalom tienen los que aman tu Torá, y no hay para ellos tropiezo. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Ahora vamos a ir atrás, vamos al Salmo 27. Salmo 27. Recuerden, los 40 días de arrepentimiento, todos los días se lee este salmo. ¿Lo leyeron todos los días? ¿Sí? Porque empezó el mes el jueves pasado. Vamos una semana y unos días más, ¿sí? Para cumplir la primera semana, un poquito más, de leer este salmo todos los días. ¿Lo han leído todos los días? ¿Sí? Vamos a leerlo este Shabbat con gozo. ¿Listos? Salmo 27, Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque él me esconderá en su sucá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, todos juntos, el verso 14. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya, aleluya, bendito es el Abacadosh. Bueno, pues vamos a empezar con la parashá de esta semana. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a regresar hasta el libro de Deuteronomio. Recuerden, para todos los nevecitos, que Deuteronomio, el nombre correcto es Devarim. Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Aleluya. Parashá Shoftim. Parashá Shoftim. Muy bien, sí. Ya llegaron ahí para Deuteronomio 16, verso 18. Abran sus libretas, abran sus cuadernos y mientras tanto yo les empiezo a comentar qué significa y la introducción a la Parashá Shoftim. La Parashá Shoftim, que significa jueces, Parashá Shoftim, Shoftim, jueces. Es la número 48 de 54. Ya estamos casi al término del ciclo de las Parashot. Es la número 48 de 54 y abarca desde Deuteronomio, Devarim 16, verso 18, que es donde vamos a empezar a leer, hasta el capítulo 21, verso 9. Y la Haftará, la conclusión es Isaías, capítulo 51, verso 12, hasta el 52, verso 12 también. Amén. Vuelvo a repetir, Parashá Shoftim, Shoftim, que significa jueces. Esta parashá es la número 48 de 54 y abarca desde Deuteronomio 16, verso 18, hasta el capítulo 21, verso 9. Y la Haftará es Isaías, capítulo 51, verso 12, hasta el 52, verso 12 también. Amén. Aleluya. En esta parashá, amados Sahim, se estudian entre otros los siguientes puntos. La función de los jueces y oficiales, las ciudades de refugio, las instrucciones para un rey en Israel, las advertencias, una vez más, contra la idolatría, la promesa de los profetas, la Torá o las leyes del testimonio y la guerra, etc.
Voy a leerlo una vez más. Recuerden que para hacer sus apuntes yo les sugiero que lo hagan ya con el video grabado y ahorita solamente anoten las ideas más importantes. En esta parashá se estudian entre otros los siguientes puntos: la función de los jueces y oficiales, las ciudades de refugio, las instrucciones para un rey en Israel, las advertencias contra la idolatría, la promesa de los profetas, las leyes del testimonio y la guerra, etc. Recuerden, la parashá, la haftará y el comentario de la parashá ya están ministrados por nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Celorio, en este canal. Así que les sugiero que lo revisen para que amplíen el contexto. Es muy interesante. En esta ocasión vamos a centrarnos en algunos puntos, pero en las parashot, así como en los 5 libros de Moisés, capítulo por capítulo, que están ministrados en este canal, van a encontrar una riqueza, amados Ajim. Repásenlos, revísenlos. Es muy interesante. Vamos a empezar. Aleluya. Ya están listos, ¿sí? Vamos a empezar con el contexto. Recuerden, para todos los que se van sumando a estos estudios, que estamos repasando el libro de Deuteronomio, de Barim, que son las palabras de reproche que Moisés hizo al pueblo de Israel, recordándoles la Torá para que no se apartaran de ella. No son palabras de reproche por resentimiento, sino más bien una crítica constructiva, para que no cometieran los errores de las generaciones pasadas. Entonces, una vez que Moisés repasó en las parashot anteriores con los hijos de Israel los mandamientos personales, como lo son el comer animales puros, el bendecir a los pobres, el guardar el año de Shemitah o Shemitah, lo correcto es Shemitah, y el guardar las fiestas de Yahweh, ahora les define la importancia de la autoridad sobre el pueblo, ¿sí? Vuelvo a repetir, Moisés, ¿se acuerdan? En las parashot anteriores vimos algunas cosas, principalmente mandamientos personales, como el comer animales puros. Pues ese mandamiento lo debemos que guardar cada uno, ¿verdad? Ciertamente todos como pueblo, pero es un mandamiento para mí, para mí. El bendecir a los pobres, el guardar el año de Shemitah, no trabajar la tierra, liberar a las deudas, etcétera, ¿sí? Liberar a los deudores, y el guardar las fiestas, porque las fiestas ciertamente, aunque las guardamos todos como pueblo, pues parten de que yo como creyente aplique las fiestas a mi vida. Ustedes pueden repasar en el libro de la Keilah, que lo pueden descargar en la página gozoypaz.mx, sección descargas. El libro se llama Estudios de Torah, es gratis. Descárguenlo fuera de Shabbat. Ahí está explicado cómo es que cada una de las fiestas se aplica a un creyente, porque todas tienen un significado personal. Así que vayan y descárguenlo. Son totalmente gratis. Siempre descárguenlo fuera de Shabbat. Ahora, Moisés hace ahora un apartado y para definir la importancia de las autoridades sobre el pueblo y definirles las leyes a las autoridades y al pueblo sobre las cuales se regirían para ciertos aspectos. Moisés sabía que el pueblo se comportaría mal si no hubiera autoridad, y hace el contexto de las leyes sociales como es el testimonio y las ciudades de refugio. ¿Amén? Entonces vamos a empezar con la parashá. Vamos a Deuteronomio 16, verso 18, sí, aleluya, y vamos a leer hasta el 20. Deuteronomio de Barim 18, verso 16, verso 18 hasta el 20. Dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades en que Yahweh tu Elohim te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Cuando dice aquí jueces y oficiales, no se imaginen, amados Ajim, a un oficial de policía o a un oficial del ejército, no se refiere a eso. Si nosotros vamos al hebreo, en el original, dice Shoftim ve shoter. Shoftim ve shoter. ¿Qué son las palabras? Shoftim, si ustedes gustan buscarla, es la palabra del diccionario Strong 8199. Shoftim Strong 8199. Una vez más, Shoftim Strong 8199. Y shoter se escribe shoter con R, pero recuerden que la R en el hebreo se pronuncia como una G, shoter. Shoftim be shoter es la palabra Strong 7870, shoter. Bueno, Shoftim quiere decir jueces, pero el singular
de Shoftim, es decir, un solo juez, se dice Shofet. Shofet. Juez, Shofet. Juez, Shofet. Juez, Shofet. Jueces, Shoftim. Jueces, Shoftim. ¿Amén? ¿Sí? Juez, Shofet, jueces, Shoftim. Ahora, perdón. Shoter se refiere a oficiales, pero como les decía yo hace un momento, no se refiere a un oficial de policía, no, a un magistrado, ¿sí? Shoter se refiere a un magistrado, a un escriba, es decir, se refiere a una persona que administra la impartición de la ley. Es decir, los shoftim y los shoter, los oficiales, los jueces y los oficiales, trabajaban en conjunto. Un shoter, un oficial, es quien llevaría el registro y la administración de las audiencias con el shofet. ¿Amén? Además, registraría como escriba los resultados de la audiencia. Entonces, shoftim, jueces, y shoter, magistrados, oficiales. Eso es lo que significa, ¿sí? Ahora, ambas autoridades, tanto el juez como el oficial, se encontraban siempre junto a las puertas de la ciudad. Ellos no vivían dentro del pueblo, pues una autoridad debe mantenerse aparte, esto aunque el pueblo no lo entienda muchas veces. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Nehemías, vamos aquí adelante, vamos a Nehemías, en el capítulo 8, verso 1, ¿sí? Vamos a Nehemías 8, verso 1. Va a haber algunas citas que yo les voy a decir, yo se las voy a leer para que podamos avanzar. Nehemías 8, verso 1, si gustan anoten esta, dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, mucha atención, que está delante de la puerta. Ahí pongan atención. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torá de Moshe, el cual Yahweh había dado a Israel. El pueblo tenía que acudir a los jueces y a los oficiales siempre junto a las puertas de las ciudades, porque ahí es donde se encontraban. Ahí era su lugar. De hecho, algunos vivían ahí, junto a las puertas. Ahora, amados Ajim, permítanme, anoten esta cita, el libro de Ruth, en el capítulo 4. El libro de Ruth, en el capítulo 4, el libro de Ruth ya está ministrado en este canal, pueden ustedes consultarlo. En el libro de Ruth, nuestro amado Roe nos explica que Boz era un juez, permítanme un momento, aquí está. Ruth 4, verso 1 y 2, dice: Boz subió a la puerta y se sentó allí, a la puerta, junto a la puerta, ya lo vieron, la puerta de las ciudades. Y he aquí que pasaba el pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó, es decir, lo llamó para comparecer ante él como juez. Entonces él, Boz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y se sentaron. Es decir, iban a hacer una audiencia, en este caso para definir quién se casaría con Ruth. Ahora, vamos aquí atrás, yo voy, a ustedes solamente anoten la cita, vamos a Josué en el capítulo 20, en el verso 4. Josué 20, 4. Amén. Dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se está refiriendo a las ciudades de refugio que están en esta misma parashá, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Entonces, las autoridades, amados Ajim, siempre van a tener un lugar aparte en el pueblo. A veces cuando hay hermanos o nuevecitos, o bien sí, hermanos que ya tienen mucho tiempo, aman a sus autoridades y quieren que estén prácticamente junto a ellos, que vivan junto a ellos, etcétera, pero no es lo correcto. Una autoridad siempre tiene que estar aparte. ¿Por qué? Porque la impartición de la justicia le exige a ambas partes un respeto. Por mucho que un creyente, un guardador de Torah, un hijo de Israel, ame a su maestro, ame por ejemplo, en este caso, como los hijos de Israel amaban a Moisés,
no podían vivir juntos, puesto que si no se perdería esa separación y el respeto entre unos y otros sería más difícil de mantener. Entonces, es muy importante que todas las autoridades se mantengan siempre a cierta distancia, con ciertos límites. Vuelvo a leerlo, porque la impartición de la justicia exige respeto entre ambas partes. No se puede tener una buena relación y muy íntima, ¿cómo decirlo? Entre el pueblo y las autoridades, porque si no, entonces se puede corromper una autoridad, se pierde el respeto y entonces ya no se puede impartir la justicia y la autoridad y el pueblo sufren. Esto es muy importante y lo vamos a ver hoy. Esta separación, el entender que Moshe, en este caso, está designando o recordando al pueblo que Yahweh les manda tener autoridades, es para bendición de la autoridad y del propio pueblo. Las autoridades tienen el deber de velar por el cumplimiento de las leyes, mas no el resolver la vida de quienes acuden a ellos. Es deber de cada hijo de Israel conocer la Torá y someterse a ella, pues si no se cuida a las autoridades y se les agobia con rebeldías, es maldición para el pueblo. Esto es muy importante. Anoten esta cita, Daniel 2:21. Las autoridades, los reyes, las autoridades en general, son puestas por Elohim. Y una autoridad puede ser un juez, un roe, un anciano, un encargado de obras, etcétera, etcétera. Pero todas las autoridades no debemos de dudar en ejercer el llamado que Yahweh nos ha hecho, pues de lo contrario no se bendice el pueblo. ¿A qué me refiero? Una autoridad, si allá hay amado Roim, o en otro lugar, porque nos ven personas de muchos lugares, el Eterno ha llamado a alguien para ser autoridad, por ejemplo, a ustedes, amados Sahim, en su casa, ser autoridad. Una autoridad no puede ser intransigente, es decir, ver algo malo y no decirlo, ver algo malo y no resolverlo, preferir no actuar, porque al hacer eso, lo que ocasiona es que el pueblo se maldiga. Si un padre de familia ve que su hijo no respeta o que su hija no le hace caso y se sale y entra de su casa, ¿le será de bendición? No, no le va a ser de bendición porque no hay límites. Y ese muchacho, esa muchacha, esa niña, ese niño, pues lo que va a aprender es a vivir sin límites. Y quien no tiene límites, pues se desbarranca, es como en una carretera, ¿verdad? Todos vamos limitados por un carril, por un acotamiento, por una barrera. Si no estuviera nada de eso, sería muy fácil que alguien perdiera el rumbo y se saliera de la carretera. Bueno, eso es lo que pasa cuando no hay autoridades. Cuando la autoridad no decide no actuar, es intransigente. Vamos a Romanos 13, vamos para allá, eso sí me interesa que lo leamos todos juntos. Recuerden que nosotros somos mesiánicos y por lo tanto estudiamos también el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, como ustedes lo han conocido. Romanos 13, verso 1 al 8. Aquí está hablando Rav Shaul, llamado Pablo, ¿sí? Romanos 13 dice, mucha atención. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, Yahshua HaMashiach, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Mucha atención. Someterse a las autoridades, ¿sí?, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim. Todas las autoridades son puestas por el Eterno. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hago una aclaración. Nosotros vamos a someternos siempre a la autoridad siempre nos vamos a someter a la autoridad sin quebrantar la Torá, ¿sí? Porque la Torá es la máxima autoridad, como lo vamos a ver ahorita. Si hay alguna situación que impide el cumplimiento de la Torá, tenemos que siempre guardar la Torá. Bueno, verso 3. Porque los magistrados, ahí están los shoter, ¿sí?, los oficiales. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás exaltación de ella. A veces, esto es muy común, llega un roe, llega un anciano, y están platicando dos hermanos y lo ven que llega y se callan. ¿Se callarán por respeto o se callarán porque están hablando cosas que no deben? ¿Verdad?
Haz lo bueno y tendrás exaltación de ella. ¿Por qué es servidor de Elohim para tu bien? Mucha atención. Porque es servidor de Elohim para tu bien. A ver, vamos a leerlo todos juntos, verso 4. Porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Tremendo. Pero si no, tú haces lo bueno, no temas, lo dice el verso anterior. Verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. No le tengas temor a tu roe, a tu anciano, porque te va a castigar, sino por causa de la conciencia, es decir, por causa de hacer lo bueno, de guardar bien la Torah. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Mucha atención, esto es importante y a veces se pierde. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Si un roe, un anciano, no lo digo yo por mí, aclaro, sino esto estoy refiriéndome a las autoridades en general, hasta el papá de la casa. Si una autoridad llega y no se le da respeto, se le está debiendo, se le está adeudando, se le está faltando al respeto. Por eso es importante. Al que pagad a todos los que debéis, al que respeto, respeto. Amén. Al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. Entonces, amados Ajim, es muy importante que nosotros entendamos que las autoridades son siervos de Yahweh para nuestro bien, son siervos del Eterno para nuestra bendición, y que no podemos, por mucho que nos amamos, por mucho que el pueblo amó a Moisés, a Josué, al rey David, nunca pudieron estar plenamente así unidos, porque la impartición de justicia exige respeto. Entonces, cuida a tu roe, cuida a tu saquén, cuida a tu autoridad que el Eterno ha puesto sobre ti, bendícelo, ora por él, y mantén esa relación de respeto, cercana pero con respeto. Y a todas las autoridades es nuestro deber mantenernos a cierta distancia, que si van a algún aj y necesita algo lo podamos atender, pero en ciertos horarios, en ciertos momentos, para que ese aj o esa jot sean bendecidos, no faltando al respeto a la autoridad. Hasta en eso, amados ajim. Pero sobre toda autoridad, como lo que acabo de decir, pero sobre toda autoridad siempre está Yahshua HaMashiach, siempre está Yahweh y quienes le sirven. Vamos a regresar a Deuteronomio, pero ahora vamos a leer el capítulo 17. Deuteronomio 17. Cuando el pueblo estaba en plena comunidad en el desierto, aún ahí Moisés se mantenía aparte. Deuteronomio 17, versos del 8 al 11. Dice: Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, de negocios, de litigio y en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere, y vendrás a los Kohanim, levitas y al juez que hubiere entre aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen del lugar que Yahweh escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Es decir, si en un hogar, vamos a ponerlo así, el papá, que es la autoridad, no sabe qué hacer, debe de recurrir al juez, en este caso a su roe, a su saquén. Si el saquén, el roe, el encargado de obras, no sabe qué hacer, y así lo hacemos, recurrimos a nuestro amado roe. Nuestro amado roe, él basado en la Torah nos dice, según la Torah es esto, y si hay que consultar directamente a Yahweh, nuestro amado roe oramos todos, y el Eterno le revela y nos dice, hay que hacer esto. Esta comunicación debe ser constante, amados, entre Ajim. Repito, desde papá, desde saquén, roe, encargado de obra, etcétera, para que así siempre todos sigamos lo que dice la Torah, no una interpretación personal. Ahorita vamos a ver más adelante, lo voy a leer de una vez, aunque lo vamos a volver a repasar, porque dice el verso 12, mucha atención. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al Cohen que está para ministrar allí delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel.
Porque así, si nosotros consultamos a la autoridad siguiente, a la autoridad siguiente, y a la autoridad siguiente, en este caso, nuestro amado Roy muchas veces lo ha hecho para consultar a Yahweh, qué es lo que se tiene que hacer. Si lo hacemos así, seremos bendecidos, seremos muy bendecidos, pero también quien consulte a las autoridades y decida no obedecer, sufrirá las consecuencias. Esto es muy importante, porque a veces se va las almas, el pueblo de Israel va y consulta a una autoridad y les dicen, dice la Torah que tienes que hacer esto, pero deciden no hacer caso. Dicen, no, yo pienso que no. Se ha de haber equivocado el Roe. No, no se equivocó, porque para poder ministrar un tema se hace un tema o un caso o una audiencia en este caso, se hace oración, Padre Eterno, por favor, seas tú quien ministre, por medio de tu viento Ruach HaKodesh, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante reafirmar todos estos puntos para que el pueblo sepa cómo acudir a las autoridades cumplan su función y así Yahweh haga su obra entre nosotros. Porque es la voluntad del Eterno que nosotros nos apeguemos a la Torá, pero siempre va a haber dudas. Entonces, amado Aj, amada Jot, si tú vas a consultar a un siervo de Yahweh, haz caso al consejo, porque si no, solamente tú sufrirás las consecuencias. Las autoridades tienen un papel importante y como pueblo debemos procurar cuidar de ellos y no ser carga, pues si el Eterno los remueve por causa de la rebeldía del pueblo, vienen graves consecuencias. Miren, vamos adelantito, aquí a Jueces, en el capítulo 2, en el verso 16. Tener una autoridad es una bendición, es como tener un papá que te cuida, que te procura, que te exhorta, que te disciplina, pero a veces el pueblo no lo entiende y quieren que sean las autoridades hagan lo que ellos quieren o que sean como sus amigos y eso no es posible porque exige respeto en la impartición de justicia. Jueces 2, verso 16 al 23. Y Yahweh levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Fíjense, el pueblo, Yahweh les daba jueces, Yahshua HaMashiach les daba jueces para su protección, pero dice en el verso 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh, ellos no hicieron así. Cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez, y los libraba en mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahweh era movido a compasión por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna nación de las que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como siguieron por sus padres. Por esto dejó Yahweh a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. ¡Qué tremendo! Estas son palabras fuertes. Pueden leer ustedes el libro de los jueces. Es uno de los periodos más oscuros, más tristes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía juez o pedía juez, clamaban por un juez que los liberara, y no los iba a liberar nada más con la espada, sino con el poder de Yahweh, con el guardar la Torá. Iba a reivindicar el culto a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, y dejar los cultos paganos idolátricos. Bueno, ellos clamaban por eso, y cuando lo tenían, se comportaban tal vez un poquito por hipocresía, tal vez un poquito por compromiso, y guardaban, entre comillas, la Torá. Pero en cuanto el siervo era apartado, en este caso por muerte, se apartaban ellos, se regresaban atrás para volver a atender a los dioses paganos. Y entonces comenzaban los problemas. Así hoy, cuando un roe está con un alma y la ministra, y ya le dice, bueno, ya eres una plantita, ya estás crecidita, bueno, te dejo aquí, voy a atender a otra plantita, a otra alma. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esas almas regresan a su antiguo maestro. Dicen, bueno, es que ya no está el roe aquí, entonces pues voy a volver a decir mis falsas lenguas, voy a volver a mi antiguo maestro, al ocultismo, etcétera, 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 etcétera. Entonces,
no seamos carga para las autoridades, porque si el Eterno quita a las autoridades, el único que va a sufrir es el pueblo, porque el pueblo las necesita. En el libro de Proverbios dice, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Esto sucede, amados Sahim, el que el juez sea removido, el que el juez, la autoridad sea quitada, porque el mismo pueblo lo permite. Una y otra y otra y otra vez ven que alguien peca, ven que alguien hace algo malo y no dicen nada. Ven quien hace cosas indebidas y aún así lo toleran. Vamos a remontarnos un poquito a los tiempos de cuando recientemente, después de Josué, el pueblo entró a la tierra prometida. Todos venían con la enseñanza de Josué, ¿verdad? Todos venían con esa dirección de no hacer idolatría, de no hacer imágenes, de no hacer cosas malas. Sin embargo, por el contacto con las naciones paganas, por el contacto con todos aquellos que practicaban la idolatría, uno empezó a ser un ídolo y empezó a adorar. Y en lugar de que el pueblo se levantara con el juez que estuviera y le dijeran, mira, está haciendo mal, o simplemente el pueblo con los ancianos, porque ancianos siempre ha habido, jefes de familia, jefes de decena. Vamos a empezar desde una familia. En lugar de que el padre de esa familia dijera, no, fuera, esto no lo quiero aquí, fuera la idolatría, destruir ese ídolo y castigar al idólatra, lo soportaron y lo toleraron. Así, amados hermanos, todos tenemos como hijos de Yahweh que estar atentos y no permitir que haya pecado. Recuerden la cita de Levítico 5.1, anótenla y vuélvanla a leer. Vuélvanla a leer, es más, vamos a leerla juntos. Levítico 5.1. Porque lamentablemente entre el pueblo saben que hay problemas, saben que se hace pecado, son oprimidos, se oprimen unos a los otros, y ni siquiera entre ellos mismos dicen, no, esto no está bien, voy a acudir a una autoridad. No lo hacen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado sigue, la maldición entre el pueblo por su mal comportamiento sigue, y el Eterno puede quitar a las autoridades y decir, no, ellos no entienden, así como en el libro de los jueces, como no entienden, que se queden con sus problemas. No quisieron apartarse de la idolatría, no quisieron dejar a los dioses cananeos, pues quédense con los cananeos. Levítico 5.1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de que vio o supo, voy a volverlo a leer. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Estamos en los 40 días de Teshuvá, amados Sahim. Tú puedes pensar, yo no peco, no veo cosa mala en la tele, guardo Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Y de cuántos pecados se pudieron haber hecho partícipes por haber visto, haber oído, haber padecido inclusive? Porque hay quienes están siendo afectados ellos mismos por un pecador, por una persona que practica el pecado y aún así no dicen nada. Piénsenlo, amados Sahim. Por eso es que la idolatría no empezó en el pueblo de Israel, en este caso en la tierra prometida, no empezó con 300 personas que se juntaron y fueron a los cananeos y decían, oye, enséñame a adorar a Baal y a cuanto diablo, Yahshua Mashiach les reprenda. No, empezó con uno en una familia, con otro en otra 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 familia, etc. Si la autoridad en casa no hace nada, entonces esto sigue. Si la autoridad de las decenas, porque acuérdense que había jefes de decenas, de centenas, etc. Si el príncipe de la tribu no hace nada, entonces esto sigue. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo desde lo individual. Si a ti te está afectando alguien con sus pecados, acude, di basta y acude a una autoridad. A las autoridades, si ustedes ven que hay algo que no está bien, que hay faltas de respeto, faltas a la intimidad entre hermanos y hermanas porque van y se meten en lo que no deben, hacen chismes, crean divisiones, actuar.
Porque entonces, si se permite de uno, así como uno llevó una estatua de acera, ahorita no tengo un ejemplo aquí a la mano, pero el llevar un ídolo como los cientos y miles que se han encontrado en Eretz Israel, no empezó haciendo esos cientos y miles, no, empezó comprando o haciendo uno. Un israelita fue con un cananeo y llevó un ídolo. Y ese ídolo contaminó a una familia. Y esa familia contaminó a otra familia. Y esa familia contaminó a otra familia, a otra familia, a otra familia. Y después Israel se volvía casi una nación pagana. Y sufrían las consecuencias. Para quienes distinguen la importancia de la autoridad y no del hombre, sino de lo que Yahweh hace a través de él, disciernen que deben de cuidarlo, pues es el pilar que Yahweh ha escogido para evitar la destrucción del pueblo. Yo estoy dando este tema, amados Sahim, porque es muy importante. Estamos acercándonos a la entrada a la tierra prometida, y si el pueblo no discierne y no comprende que una autoridad, no lo digo por mí, sino en general, tenemos a nuestro amado Roe, una autoridad es una bendición, puede ser que el Eterno quite, como ya lo vimos, esa autoridad, quite la bendición que tenemos hoy, y entonces el pueblo sufrirá. Mejor atalayar antes, decir, no, despierta Israel, despierta Israel. Vamos a ver Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, en el capítulo 21. Segunda de Samuel 21, en el verso 17. Yo voy a leerlo desde el 15, Segunda de Samuel 21, 15. Dice, volvieron los filisteos, es decir, los enemigos, a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, fíjense, era un gigante, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, atención, le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, para que no sea que no sea que apagues la lámpara de Israel. Esto ocurrió, pues estamos en Segunda de Samuel 21, ustedes pueden leer todo el libro y verán que esto ocurrió después del pecado de David con Betsabé, ¿sí? Entonces, amados Sahim, ¿qué es lo que estaban viendo? ¿Qué es lo que estaban viendo estos hombres de David? Dice, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la luz de Israel. Estos hombres de David no estaban viendo al hombre, no estaban viendo a David, no estaban juzgando lo que había ocurrido. No lo estaban juzgando, sino que tuvieron la cordura, tuvieron la sensatez de reconocer que David en ese momento, el rey David, era la lámpara de Israel. ¿De qué lado estamos? Vamos a preguntarnos. ¿Estás del lado como estos hombres de David que reconoces que tu autoridad, que las autoridades en general, son la lámpara que el Eterno puso para alumbrar el camino a través del cual Él, Yahweh, porque Yahweh es quien nos lleva a todos, Él las puso a través del cual para alumbrar ese camino? ¿O estás del lado de los insensatos, de aquellos que juzgan y critican y se levantan contra las autoridades y no los respetan y no les dan su lugar? Pensemos en esto. Las autoridades tienen que hablar siempre, tenemos que hablar siempre con la palabra como es, con la Torah como es. No cambiarla, no añadirle ni disminuirle. Porque si lo hacemos, el Eterno podría demandárnoslo. Pero si la hablamos con la verdad, las almas, por muy duras que sean las palabras, van a despertar. Vamos a leer Juan 6, 60 al 69. Anótenlo, yo lo leo. Juan 6, 60 al 69. Dice, al oírlas, está hablando, en este caso está nuestro amado Adón Yahshua, acababa de hablar en la sinagoga de Cafarnaúm. Juan 6, 60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yahshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Ruach HaKodesh es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Abba. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yahshua a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Kefa, Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Yahshua le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los que lo iban a entregar. Bueno, Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro precioso Adón, nuestro Salvador, él siempre habló como autoridad, con autoridad, ¿sí? Por eso nunca fue aceptado, a pesar de que el pueblo lo amaba, por las autoridades religiosas, nunca fue aceptado porque él les hablaba a una autoridad superior a la de ellos. Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, porque quien tiene la autoridad debe ejercerla, y Yahshua venía a corregir al pueblo, a enseñarles la verdadera forma de adorarlo a él, al Elohim, y a las autoridades a señalarles que estaba mal lo que estaban haciendo. En este caso, a pesar de que hablaba fuerte y que a muchos de sus discípulos falsos no les pareció y después se fueron atrás, gracias a esas palabras fuertes llenas del Ruach HaKodesh, los 12, dice aquí, al menos Kefas, dijo, tú eres el Mashiach. Es decir, ¿cómo es que Kefas recibió esa revelación? ¿Cómo es que Pedro recibió esa revelación? A través de escuchar las palabras de autoridad y llenas del Ruach HaKodesh que mencionaba nuestro Adón Yahshua y que ministraba en tantos lugares. Es muy importante entender que la autoridad la puso Yahweh, y lo que de ella proviene, si es una autoridad verdadera que se guarda en santidad, proviene de Yahweh, porque la autoridad aún nos hable duro y nos diga cosas que nos cueste trabajo entender o llevar por obra porque impliquen un esfuerzo. Es muy importante que nosotros entendamos que todo eso será de bendición, que todo eso será de bendición. Vamos a leer ahora, vamos a regresar a Deuteronomio 18, 9, verso 13. Roe, pero ¿por qué nos está explicando tanto acerca de las autoridades? Porque tienes que aprovechar a las autoridades, amado Aj, amada Jot. Una autoridad en tu vida, en mi vida, es una bendición. ¿Nos van a llamar la atención? Sí, seguramente. A mí me han llamado la atención, sí, también. Pero esa es una llamada de atención. Decir, hey, esto está mal, corrígelo. Deuteronomio 18, 9, verso 13. Y ahorita lo vamos a entender por qué es tan importante. Deuteronomio 18, verso del 9 al 13. ¿Sí? Sí, ya lo vimos con el libro de los jueces, pero vamos a profundizar un poco más. Deuteronomio 18, 9, verso 13. Dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. A ver, amados Ajim, mucha atención. Ahí dice en el verso 10, pasar a su hijo por fuego. Bueno, pero ¿qué dice el original hebreo? En el hebreo, en el original, dice abar. Donde dice pasar, dice abar, que es la palabra Strong 5674. Abar, Strong 5674, que quiere decir ofrecer. Ofrecer. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? No sea hallado en ti quien ofrezca a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Entonces, no se ha hallado en ti quien ofrezca a su hijo o a su hija al fuego. Ahorita vamos a unir los puntos, es muy importante. Pongan mucha atención, amados Ajim. ¿Cómo se ofrece un hijo o una hija al fuego? Ciertamente hay muchos rituales satánicos
las limpias, hacerlos saltar sobre el fuego, hacerlos estar dentro de un círculo de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabían que hay quienes aún con la Biblia en la mano ofrecen a sus hijos al fuego? ¿Cómo, Roe? Sí, permítanme, anoten esta cita. Isaías capítulo 66, en el verso 24. Isaías capítulo 66, verso 24. Permítanme un momento. Dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. ¿A qué fuego se refiere aquí? Ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Se refiere al fuego que es consecuencia del pecado. ¿Sí? Isaías 66, 24. Ahora anoten esta cita, Marcos 9, 48. Y también habla acerca del fuego que es consecuencia del pecado. Marcos 9, verso 48. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque quien se expone al pecado, la paga del pecado es la muerte. Y pasará, si no se arrepiente, pues desde luego, ya una vez muerto no hay nada que hacer, pasará pasará al infierno, ¿verdad? Entonces, si una persona a sus hijos los deja sin autoridad, sin reglas, les deja hacer lo que quieren, les pone la televisión, un teléfono con internet, tablets, los deja para que les aparezcan cosas que él ni él se entera, y los deja que estén enfrente del fuego del pecado, del fuego de la tentación, del fuego de destrucción. Y es aquí donde una autoridad se vuelve importante para advertir e impedir que esto continúe. Porque si esta persona, por ignorancia, por descuidado, por flojo, está permitiendo que su hijo o su hija estén expuestos al fuego del infierno, la autoridad tiene que actuar. Tiene que decirle, tiene que señalarle y decirle: no, eso está mal. Y la autoridad, al advertir contra el pecado, es de bendición, porque se salva un alma. Permítanme regresar a Deuteronomio 18. Les voy a leer el verso 13. Deuteronomio 18, verso 13. Dice: perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Muchas veces cuando los nuevecitos vienen a la Torah, pues permiten o exponen a sus hijos al fuego, porque los dejaban hacer lo que quisieran, los dejaban ver lo que quisieran, se iban de la casa, regresaban, se iban, regresaban, y no hacían nada. Pero cuando llegaron a la Torah, a través de un juez, a través de un oficial, a través de una autoridad, esta autoridad les enseñó, les dijo: no, eso está mal, lo estás exponiendo al fuego del infierno, corrígelo. Quítale esa tablet, quítale ese celular, pon atención. Si van a ver algo, que estén todos juntos, o que tú sepas qué es lo que está viendo y lo hayas revisado antes. Pero todo eso solamente se puede hacer o se puede aprender a través de una autoridad, a través de un juez, de un oficial, de un magistrado, de un roe, de un saquén. Y entonces solamente así, a través de la guianza de Yahweh, a través de una autoridad, a través de un siervo del Eterno, podremos cumplir lo que está aquí en Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. ¿Cómo podría ser yo perfecto si no hubiera quien me enseñara cómo perfeccionarme? Recuerden que el camino de la santificación es eso, un camino de perfeccionamiento. Cometemos errores y torpezas, sí, pero no cometemos pecado voluntario. Y esos errores y torpezas nos procuramos no cometerlos seguido. Porque si yo me equivoco, la autoridad tiene que poner un alto y decir: no, alto, tienes que corregir para que no sigas cayendo en el mismo error. Y entonces ahí la persona se perfecciona, se santifica y se cumple lo que está aquí. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Ahora, fíjense cómo se van uniendo los puntos. Empezamos la parashá hablando acerca de los magistrados y los jueces, la importancia que tienen, la obligación que tienen, el respeto que se exigen para ambas partes, porque son para bendición del pueblo. Después, Moisés, en esta parashá, ustedes lo pueden ir viendo, les habla acerca de un rey, acerca de los levitas, es decir, sigue hablando de autoridades, y después les advierte una vez más que
no caigan en idolatría, que no caigan en costumbres paganas, que no consulten a los muertos, etcétera, a los magos. ¿Cómo se iba a poder llegar a esto, a cuidar que el pueblo no cayera en prácticas paganas si no hubiera autoridad? ¿Verdad? Yo no critico a las autoridades que estuvieron en los tiempos, en la historia de nuestros padres, pero ellos no hicieron esto, no cumplieron su función, porque la idolatría se propagó por el pueblo y todos sufrieron las consecuencias. Hoy estamos en los tiempos de la restauración. ¿Qué estamos haciendo? Yo en mi casa, bueno, vamos a empezar desde mí mismo, desde yo, Luis Cervantes. Yo, Luis Cervantes, guardo la Torah, la respeto como mi autoridad que es, la obedezco, la respeto, no la tuerzo, cuido hasta mi Torah, que no se maltrate, la veo con el valor que tiene. Ahora, a mi familia. En mi familia yo guardo el respeto, que haya respeto en la familia como autoridades. Obviamente nos amamos y nos reímos y demás, pero tiene que haber respeto. Ahora, en el pueblo, nos respetamos unos a otros, nos faltamos al respeto, guardamos cierta separación porque la impartición de justicia exige respeto y separación. ¿Sí? Si todo eso se cumple, entonces cuando el Eterno nos regala, porque es un regalo, la bendición de tener un profeta, lo vamos a valorar. Deuteronomio 18, verso 15. Mucha atención. El tener un profeta es un regalo. Es un regalo. Dice, profeta de en medio de ti, Deuteronomio 18, verso 15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh, tu Elohim en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Tener un profeta, amado Sahim, es verdaderamente una bendición porque a través de él, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el profeta de profetas, nos hace saber las cosas que han de venir para nuestra prevención, para nuestra protección y para nuestro aprovechamiento. Vamos a Juan, adelantito, vamos a Yohanan, para que ustedes vean cómo el Ruach HaKodesh es profeta. Juan, Yohanan 16, verso 13, si no anoten la cita, ya vamos terminando. Juan 16, verso 13, dice, pero cuando venga el Ruach HaKodesh de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Hoy estamos en los tiempos finales y muchas personas pueden pensar o criticar a las autoridades que el Eterno levantó hoy, porque somos hombres, no somos superhombres. Sin embargo, lo que no ven, porque están ciegos, es que todas las autoridades, de la forma que sea, del nivel que sea, están hechas para bendecir, son una bendición. Así como el letrero que te dice curva peligrosa y te está bendiciendo, te está procurando que no te vayas a salir de la curva, que bajes tu velocidad. La gente, las personas en el mundo y lamentablemente en el pueblo de Israel muchas veces no entienden esto y lo ven, pero no lo aprovechan. Lo ven, pero no lo entienden. Y repito, este tema yo no lo di por mí, no lo digo por mí como autoridad, no, me interesa que en general todos, yo mismo, yo tengo una autoridad, nuestro amado Roy, nuestro amado Adón Yahshua principalmente. Él es mi autoridad. Ellos son mis autoridades, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro amado Roy como su siervo y su profeta. Y hay más autoridades, Yo no lo dije por mí. Tenemos que entender y valorar las autoridades desde la Torá. La Torá es nuestra autoridad porque nos guía, porque nos cuida. Debemos de darnos cuenta y valorar las autoridades porque durante 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, no hubo quien hablara por Yahweh. No hubo quien hablara por parte de Yahweh. Y aun cuando después vino Juan el Bautista, Yohanan ben Zacarías, no lo escucharon.
Vino Yahshua HaMashiach, la autoridad, sobre toda autoridad, y de eso hace miles de años. Y hoy estamos conforme a Ezequiel 37 y en Hechos 3:21 en la restauración. Nuevamente Yahweh ha levantado profeta y autoridades. ¿Ahora sí vas a escuchar, oh Israel? ¿Ahora sí vas a escuchar, oh Israel? Esta es la última oportunidad que tenemos y el tiempo se acaba. Vamos a regresar a Deuteronomio, ya vamos terminando. Deuteronomio 20. No es adular a una autoridad física, ya se los dije, amados Sahim. Los que estaban con David no veían al hombre, no le criticaron los errores que pudo haber tenido el rey David, le dijeron, no, cuídate, ya no salgas a la batalla, no sea que apagues la lámpara que Yahweh ha puesto en Israel a través de ti. Deuteronomio 20, verso 3. Amado Sahim, es muy importante, aprovecha tu autoridad, consúltala, búscala, con respeto, respétala, cuídala, pero no aprovéchala. Deuteronomio 20, verso 3. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Es muy importante que el pueblo sea valiente, que si ven algo que está mal, lo digan, no, eso está mal, y señalarlo. Y no importa que estés en casa de X o Z, si te sirven un plato con puerco no te lo vas a comer. Pero si te quedas callado, te maldices tú, maldices esa casa y el pueblo. No, ya es tiempo de tomar valor. Toma valor, Israel. Abre la boca, sé valiente, guarda bien la Torá, porque miren lo que dice en Deuteronomio 20, verso 8. Está hablando del hombre miedoso. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Quien tiene miedo, quien no habla para no decir, no quedar mal, quien habla para encubrir, es hombre medroso y pusilánime. Y es mejor que se quede en su casa encerrado antes de que contamine con su miedo y su falsedad a otros. Si tú ves algo, habla. Si tú tienes necesidad, acude a tu autoridad, búscala, bendícela, aprovéchala, porque cuando el Eterno se harta de la rebelión del pueblo, quita las autoridades, aprovéchala. Vamos a ver esta última cita, amados Sahim, y vamos terminando. Apocalipsis 3, verso 20. Y ahorita con estas últimas palabras vamos a entender completamente el tema. Primeramente Yahweh, que es Yahweh quien nos está ministrando. Apocalipsis 3, verso 20. Bendito es Yahshua HaMashiach. Palabras de él, palabras de Yahshua. He aquí, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me sentaré con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Yahshua HaMashiach está a la puerta, amados. Son los 40 días de arrepentimiento. Ya empezamos. Estamos a unos días de acudir al juez de jueces. Porque en Yom Kippur, para todos los nuevecitos y todos los que ustedes ya lo saben, se emite un juicio. Se da un veredicto. Repasen los temas. Por eso es importante repasarlos. Busquen el tema de Yom Kippur, los nuevecitos. Yahshua HaMashiach está a la puerta. Son los 40 días de arrepentimiento. Se hizo el llamado a todos. Ven a ministrarte, dijo nuestro amado Roe, ven a ministrarte, los voy a atender en el consultorio, los voy a atender, vengan, ministrense. Y fueron semanas. ¿Las aprovechaste? No era para los nuevecitos, era para todos. Vengan, ministrense, una autoridad, vengan, aprovechen, bendíganse. Un profeta, ven, recibe bendición. ¿Lo aprovechaste? También se hizo la invitación de parte de otras autoridades, de nuestro amado Roe, los Roim. Vengan, hagan bautizo, bautícense. ¿Ya vieron cómo las autoridades son bendición?
Vengan, vengan, hagan su tevilá por videollamada, vengan, hagan bautizo aquí, se les va a bendecir. Después van, reciben una bendición de parte del profeta, nuestro amado Roe. ¿Viniste? ¿Se te llamó para ministrar, para que te ministraras? ¿Veniste? ¿Se te llamó para que hicieras tevilá? ¿Viniste? Yahshua HaMashiach está a la puerta, pero está a la puerta también como juez. Y el veredicto vendrá en Yom Kippur. ¿Cómo quieres salir? ¿Cómo vamos a salir? Estamos a poco de muchas cosas. Así, estamos a nada, amados ajín. Tal vez a meses de que inclusive las autoridades que están enfrente de ti, por causa de todo lo que viene en internet y demás, ustedes ya lo saben, ya pasó el 25 de agosto, puedan ser quitadas. Y si tú aprovechaste a tu Roe, a tu Saquén, a tu consejero, y aprovechaste estos videos, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Pero si no lo aprovechaste, te queda poco tiempo, apúrate. Porque estas autoridades, independientemente de una o de otra forma, cuando estemos delante de Yahweh, no estarán junto a nosotros. Y si las aprovechaste, cuando rindas cuentas, podrás decir, lo he aprovechado. Pero cuando estemos delante de Yahshua y lo estemos individualmente, si no lo aprovechamos, no habrá justificación. Si no has aprovechado a tu autoridad, y si tu autoridad no se ha dado ese respeto que se dé, las autoridades tenemos que estar aparte, pero al pendiente, y el pueblo debe buscar al profeta. El profeta no debe andar buscando al pueblo. Despierta Israel, despierta Israel. Muchas veces en las falsas doctrinas, y por eso hay tanta mala enseñanza, y con esto termino, dicen, mándenme un pastor, mándenme un Roe, mándenme un profeta. No. Cuando Saúl fue a buscar fue con Samuel, ¿quién fue a buscar a quién? Fue Saúl a buscar a Samuel. Cuando el rey Salomón hablaba, el pueblo corría. Cuando nuestro Adón precioso, Adón Yahshua Mashiach, llegaba a un lugar, el pueblo acudía, no solamente para recibir sanidad, sino para escuchar su palabra, porque su palabra era bendición. Despierta a Israel, despierta a Israel, despierta a Israel. No podemos decir que no hubo quien nos diera un juicio, una audiencia, porque hoy más que nunca, amados Ajim, se ha podido, el Eterno ha abierto medios de comunicación para que las almas sean atendidas personalmente por medio de un audio, un mensaje, una videollamada, etcétera, etcétera. Algo que hace 10 años cuando yo empecé a estudiar Torah no existía y que gracias al Eterno he visto cómo ha ido el Eterno abriendo puertas y más fácil, y más fácil, y más fácil. Y aunque hoy estén del otro lado del mundo, en Rusia, en China, en Australia, pueden levantar su teléfono, marcar y hablar con una autoridad. ¿Has aprovechado? ¿Has aprovechado? Sí, qué bueno. Bendito es Yahshua HaMashiach por tu vida. Ánimo, amados Kedoshim, ánimo, amados Kedoshot. Vamos a seguir guardando la Torah, vamos a seguir aprovechando y bendiciendo a nuestras autoridades, no dando problemas, no causando chismes, ni divisiones, ni nada. Vamos a seguir adelante, aleluya, y vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a nuestro Adón Yahshua HaMashiach por esta palabra, porque su palabra es útil y edificante, porque su palabra es como jabón de lavadores y nos da bendición. Y este tema, ya para concluir, nos va a permitir, si es que no lo has hecho, a partir de hoy, acercarte a una autoridad, ser consolado, exhortado, edificado y crecer, y que cuando estemos delante de Yahshua tengamos buenos frutos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, te damos gracias, Padre, porque no permites que desaprovechemos nada. Y aún, Abacados, como cuando tú multiplicaste los panes y los peces, mandaste que se recogieran todo para que nada se desaprovechase, así nosotros no tenemos que desaprovechar nada de todas las bendiciones que tú nos das, porque nos has dado todo, nos diste todo, bendito Elohim de Israel, y hoy tenemos mucha bendición que aprovechar para poder, cuando estemos delante de ti, darte buenos frutos, porque tú eres la razón de nuestro vivir, el motivo de nuestro existir. Te pedimos que bendigas a todo tu pueblo, Israel, que bendigas a las autoridades, que podamos, Abacados, como comunidad y como pueblo, ser de bendición y ser agradables delante de ti, que tú te agrades de las fiestas que estamos preparando para ti,
cada uno en nuestros hogares, bendito Yahshua Mashiach, y que sean verdaderamente fiestas agradables delante de ti, y que no nos digas, harto estoy de sus fiestas y de sus lunas, de sus Rosh Hodesh. Abba, por favor, queremos llegar bien a Yom Kippur, queremos demostrarte, Abba Kadosh, que hemos dado frutos dignos de arrepentimiento y corregir todo lo que está mal, Abba. Tú eres nuestro gran amor, queremos darte regalos, darte lo mejor y bendecir tu nombre, bendito Yahshua Mashiach. Recibe, por favor, Abba Kadosh, nuestra gratitud, y todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Ve amén. Aleluya. Vamos a exaltar al Eterno porque Él es bueno. Yahshua HaMashiach vive. Amén. Yahshua HaMashiach vive. Amén. Yahshua HaMashiach vive. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya, bendito es el Abacadosh, aleluya, aleluya, aleluya. Y así con gozo vamos a empezar a exaltar al Eterno con esta jalel. Amén, aleluya.